Pablo II, del año 2003, donde el Papa titula este capítulo En la Escuela de María, Mujer Eucarística. Es maravilloso descubrir que es el San Juan Pablo II quien toma esta iniciativa de llamar a María, es decir, es toda una novedad dentro de la Iglesia, pero como una experiencia que se vive ya en la Iglesia, como una experiencia que se ha venido construyendo y que el Papa Juan Pablo II de alguna manera toma esta iniciativa de llamar ya directamente a María como una mujer eucarística. Es interesante meditar que este texto es fruto ya de una vivencia dentro de la Iglesia. No podríamos estudiar este texto de la Iglesia Vive de la Eucaristía sin hacer referencia al Vaticano II, la Constitución Lumen Gentium, la Constitución de la Iglesia, que en su último capítulo habla de María como Madre de la Iglesia, como ese rol dentro de la vida eclesial y también cómo los fieles se acercan a la Santísima Virgen María. También entenderemos más adelante cómo Pablo VI también en 1974 habla sobre el culto a la Virgen María. Y es interesante porque este texto nos permite ya descubrir algunas actitudes en la persona de la Virgen María que de alguna manera todo discípulo debiera imitar y vivir en su vida cristiana. El Papa San Juan Pablo II en el 2002 saca una carta sobre el rosario de la Virgen María, que de alguna manera es una anticipación a lo que él después dirá en esta carta encíclica. La hermana que manifiesta que hay que dejar una tarea, pues tenemos un magisterio abundante y rico que hace referencia a la Santísima Virgen María y que nos puede ayudar a profundizar en esta relación. Teniendo esta pequeña presentación, iniciamos ya en el texto, en el Magisterio de San Juan Pablo II, haremos una lectura, iremos comentando y profundizando algunos aspectos que creamos importantes en ello. Al final dejaremos un espacio largo para compartir, tener algunas preguntas y dar respuesta si es lo posible o comentar entre todos y tratar de crecer en esta espiritualidad. Lo primero que dice el Papa es que si nosotros nos acercamos al texto de la Sagrada Escritura, a primera vista no encontramos un texto que hable de este tema concretamente, ¿no? María no estuvo en la última cena, o más bien el texto no menciona a la Santísima Virgen María en la última cena, pero sí encontramos un texto en el libro de los Hechos de los Apóstoles, antes de Pentecostés y después de la Asunción, de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Y es interesante porque dice que la Virgen María perseveraba en oración junto con los apóstoles. Ya ahí podemos entender y comprender que si la Virgen María estaba con los apóstoles en el cenáculo antes de Pentecostés, es porque ella estuvo presente a lo largo de la iglesia primitiva. Seguramente estuvo presente, como lo dice San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, en esos momentos de oración donde se hacía la fracción del pan, seguramente ella participó. Miraremos más adelante algún texto bíblico con el cual trataremos de profundizar esa experiencia. Pero no encontramos otro dato bíblico que nos haga una referencia directa a esa relación. Por eso el Papa dice que la relación de María con la Eucaristía se puede generar directamente a partir de su actitud interior. Y eso es lo interesante en esta catequesis. Descubrir cuáles son las actitudes de la Santísima Virgen María que nos pueden ayudar a nosotros a vivir en mayor profundidad el misterio de la Eucaristía. Dice el Papa textualmente, María es mujer eucarística con toda su vida. La Iglesia, tomando a María como modelo, ha de imitarla también en su relación con este santísimo misterio. El Papa hace un manejo libre de los textos
bíblicos, no es cronológico como lo presenta la Sagrada Escritura, pero ese manejo libre le permite de alguna manera ahondar en estas actitudes. Primer punto, en el numeral 54, misterio de fe. La Eucaristía es misterio de fe, que supera de tal manera nuestro entendimiento y nos obliga al más puro abandono a la palabra de Dios. En la Eucaristía se nos dice, este es misterio de fe. Y nadie como María puede ser apoyo y guía en una actitud como esta. Repetir el gesto de Cristo en la última cena en cumplimiento de su mandato, haced esto en conmemoración mía. Se convierte al mismo tiempo en aceptación de la invitación de María a obedecer sin titubeos, haced lo que los diga. Mire, en este texto maravilloso de las bodas de Caná, nos recuerda la institución de la Eucaristía. Cuando Jesús dice, haced esto en memoria mía. ¿Qué dice la Santísima Virgen María a quienes están presentes? Haced lo que Él os diga. Por lo tanto, la Virgen María es educadora en la fe. Nos invita a hacer lo que su Hijo nos manda. Y ese hacer, como lo dice el San Juan Pablo II, debe ser hacer sin miedo, sin temor y sin titubeos. La Virgen en las bodas de Caná se presenta solícita ante las necesidades. Y yo creo que esa es nuestra madre, que siempre se presenta solícitas a las necesidades de sus hijos. Aquí hay algo interesante, y es que el Papa Juan Pablo II nos dice de María, o coloca unas palabras en la Virgen María como tratando de comprender sus sentimientos. Dice, María parece decirnos, no dudéis, fiaros de la palabra de mi Hijo, el que fue capaz de transformar el agua en vino, es igualmente capaz de hacer del pan y del vino su cuerpo y su sangre, entregando a los creyentes en este misterio la memoria viva de su Pascua, para hacerse así pan de vida. De alguna manera, San Juan Pablo II quiere describirnos los sentimientos de la Santísima Virgen María. Si el Señor quiso quedarse en ese trozo de pan y en el vino, por eso convirtió también con ese mismo poder y esa gracia el agua en vino en las bodas de Caná. Este es el primer punto a desarrollar. Las bodas de Caná. La Virgen María, educadora en la fe, que nos invita a responder de alguna manera sin titubeos al llamado del Señor. El segundo momento es el momento de la encarnación. Cuando celebramos en el misterio de la Eucaristía, el misterio pascual de Cristo, su pasión y su resurrección, no puede estar desligado de la encarnación. María concibió en su seno al Hijo de Dios. Le dio su carne y su sangre al Hijo de Dios. María, de alguna manera, practica la fe eucarística que inclusive antes de ser instituida la Eucaristía, porque ama a su Hijo. Mire, en el día de ayer, en las vísperas de la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María, la liturgia nos regalaba un texto maravilloso, donde aquella mujer le decía al Señor, dichosa los pechos que te amamantaron. Y el Señor le hacía un guiño a su madre, un reconocimiento maravilloso, ¿no? Más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios. Cuando María y su familia va en búsqueda de Jesús, y los discípulos le dicen, allá está tu madre y tu familia buscando, el Señor dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos y hermanas? Y mirando a su alrededor dice, aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. San Agustín, o más bien Pablo VI, retomando a San Agustín, dice que María primero concibió a su Hijo en el corazón y después en su vientre, porque supo escuchar la palabra de Dios. Y esta es una actitud maravillosa que debemos tener cuando vamos a la Eucaristía.
debemos acoger la palabra del Señor en nuestro corazón. Y así está organizada la Eucaristía. Después nos alimentamos con el viático que nos da la vida eterna, que es la Eucaristía, el cuerpo de Cristo. Pero antes escuchamos la palabra del Señor. Y por lo tanto, María nos enseña esa actitud en el momento de la anunciación, la capacidad de acoger la palabra de Dios en el corazón. Tercer punto de esta reflexión. Hay una analogía profunda entre el sí de María y el amén de los creyentes dentro de la Eucaristía. Ante las palabras del ángel, María es pronta en su respuesta, el fiat de María, el sí de María. Nosotros también, dentro de la Eucaristía, decimos amén, como ratificando y mostrando y acogiendo lo que el Señor nos regala dentro de la Eucaristía. A María se le pide creer que por obra del Espíritu Santo se encarnará el Hijo de Dios en su vientre. A nosotros también se nos pide creer que en ese pan y en ese vino está el cuerpo y la sangre de Cristo. Nos pide creer. Maravillosamente, María es una pedagoga en este sentido de creer. El fiat de María nos debe entusiasmar, animar para una respuesta pronta de cada uno de nosotros en la fe. Este es el tercer momento que nos presenta el Santo Padre en su escrito. Cuarto punto. La visitación. María visita a su prima Santa Isabel. En este texto es maravilloso porque María, extasiada del amor, de la gracia de Dios, de haberse encontrado digna ante la gracia de Dios, visita a su prima Santa Isabel. Algunos escritores, Martín Descalzo dirá, es la primera procesión del Santísimo, como haciendo referencia a ese movimiento de desplazamiento de la Virgen María hacia la casa de Santa Isabel. Sabemos que este texto nos representa también a la Virgen como imagen de la Iglesia, ¿no? Que porta a Jesús y que lo da y que lo comparte ante el mundo. En la visitación hay algo bien interesante, ¿no? Cuando María saluda a su prima Santa Isabel, la criatura que hay en el vientre de Isabel salta de alegría. Para muchos se convierte, o el Santo Padre dice, se convierte en el primer tabernáculo. Nosotros diríamos en el primer sagrario, porque en su seno porta al Hijo de Dios. En su seno porta al Hijo de Dios. Es el primer tabernáculo de la historia, donde el Hijo de Dios, todavía invisible a los ojos de los hombres, se ofrece a la adoración de Isabel. Palabras de San Juan Pablo II. Medio oculto, diríamos, en el seno de la Virgen María, porta. Nosotros también tenemos la experiencia en este santuario de la visita al Santísimo. Y seguramente ahí encontramos la presencia viva y real de Cristo. Jesús que está guardado en los sagrarios, en los templos, capillas y oratorios. Ahí está la presencia. Es interesante mirar ese encuentro y descubrir ahí una realidad eucarística que nos puede servir para nuestra espiritualidad. El quinto punto que nos presenta el Señor de las actitudes es la presencia de María en el camino del Calvario. María junto a la cruz de Cristo. Es la dimensión sacrificial de la Eucaristía. Y aquí retomamos otro texto de la Sagrada Escritura, donde se dice que
la Santísima Virgen María presenta a su Hijo en el templo. No puede haber ofertorio sin ofrenda. No puede haber la Eucaristía sin ofrenda. Y mire que es la Virgen María que presenta a su Hijo en el templo. Hace ofrenda de su Hijo. Nosotros también, cuando vamos a la Eucaristía, ofrecemos nuestra vida y nos unimos a ese ofertorio. En muchos momentos a veces se nos invita cuando vamos a la Eucaristía, pues a presentar nuestra vida, ¿no? Nuestras alegrías, nuestros gozos, nuestras fatigas, nuestras penas, nuestras ilusiones, nuestras esperanzas, a presentarnos y a unirnos a ese misterio. Pero es en la presentación del niño Jesús en el templo cuando María escucha al anciano Simeón decir que ese niño será signo o señal de contradicción y que también una espada traspasará su alma. De alguna manera ya se preanuncia así el drama del Hijo crucificado. En cierta manera también ya se prefigura el dolor de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Es como un anticipo para prepararse para el Calvario. María vive una especie de Eucaristía anticipada, podría decirse, de la entrega generosa en la cruz. Creo que eso es importante y en las catequesis anteriores ya nos han educado en este sentido de que celebrar la Eucaristía es celebrar el misterio pascual de Cristo, su muerte en la cruz, su ofrenda en la cruz para la salvación del mundo entero. Y ahí, en ese momento culmen, está la Santísima Virgen María. Por lo tanto, hay una espiritualidad de entrega, de ofrenda, de sacrificio de nuestra Madre. Punto sexto. Es interesante que en la cruz también está el discípulo amado, que en la última cena se vea recostado sobre el pecho de Jesús, del Maestro. Y es el discípulo amado que en la cruz acoge a María como madre. Y será seguramente el discípulo amado que en la iglesia primitiva celebrará también de alguna manera este encuentro con la comunidad y seguramente la Virgen María participará con la comunidad de estas celebraciones. Nosotros también, cuando vamos a la Eucaristía, creo que también acogemos a la Santísima Virgen como madre, así como el discípulo amado acoge a la Virgen María en su casa, la hace suya, la hace parte de él. Y creo que esta es la llamada para que también nosotros acojamos a la Santísima Virgen María como parte nuestra, en nuestra familia, en nuestro hogar y en nuestra comunidad. Y también ese es el testamento de Jesús en la cruz, de entregar a su madre al discípulo amado, porque la entrega también a la iglesia y a toda la humanidad. La entrega a toda la humanidad. Mire que el testamento de María era en las bodas de Caná: haced lo que Él os diga. Son las palabras de la Virgen María, de ahí se convierte en la mujer del silencio. Aparece en otros textos bíblicos, pero esas son sus palabras, es el testamento de la Virgen María. En la cruz, el Señor nos la da como madre. Finalmente, este don que recibimos en la Eucaristía implica también la actitud continua y constante que nosotros debemos tener cuando participamos de este encuentro maravilloso que es la Eucaristía. Podemos hacer de alguna manera brevemente como una
síntesis de estas actitudes que nos permiten y nos ayudan a vivir la Eucaristía. Primero, hemos dicho, en la encarnación, en la anunciación, perdón, a recibir a Cristo en el corazón cuando escuchamos la palabra del Señor, cuando la acogemos en el corazón, como lo hizo María antes de recibir al Hijo de Dios en su vientre. Primera actitud, de escucha. Escucha de la palabra de Dios, de acogerla. Segunda actitud, la respuesta pronta de la Virgen María ante las palabras del ángel. También nosotros respondemos a la palabra de Dios cuando vamos a la Eucaristía, acogiéndola en nuestro corazón, pero haciéndola vida en nuestra vida cotidiana. Es decir, el sí de María se convierte también en una respuesta pronta ante el llamado de Dios. Nosotros también debemos tener esta respuesta pronta. Tercer momento, la visita que hace la Santísima Virgen María a su prima Santa Isabel. Creo que es la experiencia maravillosa de descubrir cómo María lleva en su vientre al Hijo de Dios. También nosotros cuando comulgamos hacemos parte del cuerpo de Cristo. Quien coma mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él, dice el Señor. Por lo tanto, es hacernos parte del cuerpo de Cristo cada vez que comulgamos. Segundo, la adoración, ¿no?, que hace Santa Isabel ante la presencia y el saludo de la Virgen María. Esa es la actitud también que nosotros debemos tener de adoración y contemplación dentro de la Eucaristía. La respuesta de María es el Magníficat, este himno maravilloso que se coloca en los labios de la Santísima Virgen María. La acción de gracias, la alabanza a la obra de Dios en la historia de salvación. Que se convierte en la acción de gracia y la alabanza de la obra de Dios cuando celebramos la Eucaristía. De alguna manera evoca también ese cántico maravilloso lo que nosotros como creyentes debemos hacer dentro de la Eucaristía como acción de gracias, que evoca las maravillas de Dios, su gracia siempre para con nosotros. Tenemos la presentación del niño Jesús en el templo. Hemos dicho, es la ofrenda que hace María de su hijo en el templo. La ofrenda de su hijo en el templo. Nosotros también nos ofrecemos en la Eucaristía, en el ofertorio, cuando nos unimos a esa ofrenda. Y ya como una anticipación de la celebración de ese misterio de pasión, muerte y resurrección que celebramos, pues el Simeón de alguna manera anticipa, prefigura, prepara el corazón para ese niño que será una bandera discutida y como una espada atravesará el corazón de María, preparándola para ese momento de pasión, que vivirá en ese momento de cruz. Y es un momento especial y maravilloso, porque ahí, en ese sacrificio donde Cristo entrega su vida en la cruz, está presente María. Por lo tanto, podríamos decir que dentro de la Eucaristía también está presente nuestra Madre en ese momento principal. Y en ese momento de la cruz también reflexionábamos en cuando el discípulo amado la acoge como madre y el Señor nos da ese testamento de la Virgen como madre nuestra. Es la acogida también que nosotros hacemos en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestra vida cristiana de la Santísima Virgen María. Creo que ahí resumimos de alguna manera las actitudes de la Virgen María que nos pueden ayudar también a vivir con mayor profundidad la Santa Eucaristía, para vivir con mayor profundidad este gran misterio. Si quieren, en este momento hacemos la intervención de el coro que hoy nos acompaña, del coro Adoradores del Redentor de la parroquia Nuestra Señora de Fátima.
la prueba de que tú eres Cristo. Tu cuerpo, sangre, me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Ay, la Eucaristía está nuestra comunión. Ay, en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque es tu cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Oh, tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da Agradecemos al coro Adoradores del Redentor de la parroquia Nuestra Señora de Fátima por acompañarnos en esta noche y por hacer un poco más amena esta catequesis. Continuamos con la catequesis y quisiéramos reflexionar. Si es verdad que los textos bíblicos no nos presentan a la Santísima Virgen María en la última cena y tampoco en los encuentros de la iglesia primitiva, de la primera comunidad, no significa que la Santísima Virgen María seguramente no fue partícipe de estas celebraciones. Es interesante, de alguna manera, meditar y descubrir y profundizar lo que se vivió en la última cena y cómo seguramente, ya lo decía anteriormente, a donde celebraron los discípulos la última cena había una sala anexa donde se preparaba esa Pascua y donde seguramente tuvieron que haber más creyentes y seguramente dentro de ellos estaba la Santísima Virgen María. Nos atreveríamos a decir sin temor a equivocarnos. Y lo mismo decimos que ya en la vida eclesial de la primera iglesia primitiva, pues seguramente la Virgen María estaba junto a los apóstoles, junto al colegio de los apóstoles, y participaría de estas celebraciones, participaría de estos encuentros de oraciones, seguramente donde se hacía el signo de la fracción del pan, en conmemoración, como Jesús lo había pedido.
y seguramente se alimentó también de ese cuerpo. Se alimentó del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, no debe ser extraño para nosotros cómo San Juan Pablo II nos presenta a la Virgen María como mujer eucarística. Y creo que esa es la gran invitación dentro de estas catequesis, por estos 92 años de adoración perpetua en el santuario eucarístico de María, a tener esa estrecha relación y ese vínculo con la Eucaristía que es centro y culmen de la vida de la Iglesia. El Santo Padre de alguna manera trata de adentrarse en el corazón de la Virgen María y nos presenta ciertos textos maravillosos, ¿no? Dirá, María es una mujer eucarística. Sea totalmente en relación y tendencia hacia la Eucaristía, al punto que esta actitud de relación constituye en un punto álgido entre la Santísima Virgen María y la relación de toda la Iglesia. La presencia real y personal de Cristo en la Eucaristía. No podríamos entender a la Virgen María en relación con la Eucaristía si no entendemos en nuestra relación dentro de las celebraciones eucarísticas. La presencia de Cristo en la liturgia es verdaderamente un tema central de la cristología, sin el cual no podríamos entender el misterio de la Eucaristía. Y es ir reconociendo cómo Cristo se va haciendo presente de manera progresiva dentro de la celebración de la Eucaristía. Se revela de forma creciente en la liturgia, primero, en la asamblea orante. El Señor ha dicho, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es la asamblea que se reúne y se congrega a orar. Y ahí está y se hace presente el Señor. Segundo, luego en la palabra, ya que es el que habla en la Escritura. Mire, por eso se nos proclama la palabra de Dios. No es cualquier palabra, no es palabra humana, es palabra de Dios. Y ahí se hace presente Cristo. Tercero, en el ministro, ya que se ofrece a sí mismo mediante el misterio de los sacerdotes. Quinto, y por fin en la Eucaristía, donde está presente de manera real por antonomasia y personal de modo completo, hombre y Dios. El Padre, que de alguna manera medita un sacerdote que medita en este texto, nos presenta esta manera procesual de hacerse presente dentro de la Eucaristía, Cristo. Él es el sujeto, de alguna manera, de esta celebración. Y aquí viene algo interesante, ¿y por qué traía a meditación esto? Porque será San Juan Pablo II en su carta Rosario de la Virgen María, en el 2002 antes de esta carta encíclica, donde de alguna manera nos permite comprender que dentro de la adoración de Jesús Eucaristía, nosotros podemos rezar el Santo Rosario. Siempre hubo una discusión ahí entre que si la presencia real de Cristo, pues también dice el Santo Padre, podemos rezar el Santo Rosario. ¿Por qué? Porque ahí encontramos el misterio de Cristo. El Santo Rosario es una oración cristológica por excelencia. Oramos con la Santísima Virgen María y meditamos los misterios de Cristo. No por algo San Juan Pablo II también introduce dentro de los misterios del Santo Rosario los misterios luminosos. Y dentro de ellos la institución de la Eucaristía. Por lo tanto, en esa revelación progresiva de Cristo dentro de la Eucaristía, también encontramos cómo la Santísima Virgen María se convierte en un instrumento para acercarnos a la vivencia de la Santa Eucaristía. Y quisiera como resaltar esto,
porque nuestro santuario ha acogido a muchos creyentes y fieles, y a través del rezo del Santo Rosario logran encontrarse con el Señor y configurarse con Jesús Eucaristía. No solo es un rezo monótono, sino que el Santo Padre en esta carta nos ayuda a interiorizar y a descubrir que si María fue una mujer orante, también nosotros como creyentes necesitamos esa dimensión en nuestra vida de fe. Y qué mejor que este instrumento maravilloso del Santo Rosario para meditar en el misterio de Cristo y con ellos acercarnos a Jesús Eucaristía. Otro aspecto interesante que quisiera meditar en esta noche es la presencia de María. En esta carta encíclica de San Juan Pablo II, puntualiza de que la Virgen María es consoladora, aunque muy pocas veces en evidencia la presencia de María en la celebración de la liturgia. María está presente en la Iglesia como Madre de la Iglesia y en todas nuestras celebraciones eucarísticas. Esto nos dice San Juan Pablo II en el numeral 57. Si María es Madre de la Iglesia y la comunidad se reúne a orar y adorar a Jesús Eucaristía, pues ahí está presente la Virgen María. Ya Juan Pablo II lo había dicho mucho antes de esta carta y retomamos esas palabras, ¿no? Dice, María está presente en el memorial, o sea, en la acción litúrgica, porque estuvo presente en el evento salvífico. De hecho, queda claro que María, en su vida terrenal, siguió fielmente a Jesús hasta los pies de la cruz, sufriendo profundamente junto con su unigénito y asociándose con ánimo materno a su sacrificio. Es interesante entonces cómo San Juan Pablo II nos muestra que la presencia de María a lo largo del misterio público de Jesús y desde su encarnación en su seno, pues se hace presente también dentro de la Eucaristía. El Evangelio de Lucas y San Juan presentan a la Madre de Jesús totalmente orientada hacia el misterio pascual. Ya lo hemos dicho, ¿no? Al pie de la cruz, la espada que atravesará su corazón. Encontrará su culmen en el momento de la cruz. Por lo tanto, la Virgen María se inserta en el corazón de la hora más álgida de Jesús, en su momento de abajamiento y de glorificación en el árbol de la cruz. María es asociada a ese momento. Por lo tanto, dentro de la Eucaristía, donde conmemoramos esto, seguramente María también está asociada y está presente dentro de la celebración de la Eucaristía. Ya es un tema que desarrollan nuestros padres de la Iglesia y que se va meditando a lo largo del acontecer de la Iglesia. Esa presencia maternal dentro de la Eucaristía. Otro punto. El cuerpo nacido de la Virgen María. La presencia de María en la misma Eucaristía, cuerpo del Señor, constituye de alguna manera una reflexión ya desde la antigüedad entró dentro de la Iglesia. San Agustín dirá, "Ave verum corpus natus de María Virgen". Y de alguna manera Santo Tomás en esos signos maravillosos a Jesús Eucaristía lo retomará. El verdadero cuerpo nacido de la Virgen María. Es decir, el cuerpo con el cual comulgamos sacramentalmente en la Eucaristía nació del vientre virginal de la Santísima Virgen María, que lo arropó con su cuerpo, con su carne y con su sangre, y que después lo acompañará en todo su ministerio público.
Este verdadero cuerpo está presente en muchas antífonas de la liturgia primitiva. Está presente de alguna manera también en las celebraciones litúrgicas, como lo decían, esos signos maravillosos que compuso Santo Tomás y que hacen parte de nuestra liturgia y de nuestra vivencia sacramental. La carne de Cristo es la carne de María. Esta es la expresión que se encuentra en un sermón acerca de la Asunción de María de San Agustín, precisamente con ocasión hoy que celebramos esta gran fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María. Y que de alguna manera ella, como imagen de la Iglesia, nos entusiasma y nos anima para mirar hacia ese cielo que nos espera a todos los creyentes. Es interesante, por lo tanto, quería como terminar esta reflexión retomando estas palabras, porque estas palabras se cree de alguna manera en el contexto de la fiesta de la Anunciación, de la Asunción de María, donde es incorrupto su cuerpo. Jesús, que conserva íntegra la virginidad de la madre, pudo también preservarla de la corrupción. Y por eso celebramos este gran misterio de fe en este día, la Asunción de la Santísima Virgen María a los cielos. Qué bueno que también nosotros, hoy decíamos en la liturgia, como retomando algunas palabras del Papa Juan Pablo II cuando medita este misterio de la Asunción, sobre todo deteniéndose en las lecturas que hoy la liturgia nos regalaba. Una lucha constante, cuando nos hablaba del libro del Apocalipsis, la lucha entre el dragón y aquella mujer que refleja a la Iglesia o a la Santísima Virgen María, una lucha constante, pero que de alguna manera ya nos hace pregustar de esa Iglesia celeste hacia la cual tendemos todos, pero que tenemos que luchar y esforzarnos aquí en la tierra. Esa lucha constante. Seguramente eso hace parte de nuestra vida cristiana, esa tensión, ¿no? Esa lucha entre el bien y el mal, entre el pecado y la vida, y que se hace presente en nosotros. Ese combate del que nos habla el libro del Apocalipsis entre el dragón y esa imagen de aquella mujer que podría representar a la Santísima Virgen María. Y la segunda palabra que el Papa Francisco retomaba era de la segunda lectura que hoy la liturgia nos regalaba. La resurrección. La resurrección. María seguramente creyó en la resurrección de su Hijo y esperaba y anhelaba con los apóstoles antes de Pentecostés la venida del Espíritu Santo. Para nosotros creyentes, la muerte y la vida van unidos, no se pueden separar. Y eso quisiera que hoy lo podamos entender y comprender, ¿no? Porque constantemente estamos muriendo al pecado y estamos naciendo a una vida nueva en el amor de Dios. Por eso el acontecimiento de la Pascua o de la muerte física, del paso de este mundo a la presencia de Dios, es una consecuencia de nuestra vida humana, donde se relacionan esas dos realidades, de una muerte que acontece en nuestra vida, pero de una vida nueva que nace fruto del amor de Dios y de la gracia de Dios en nosotros. Es verdad que en esa lucha constante que les hablaba de la primera lectura del Apocalipsis, pues nosotros entendemos de la fe, que no hay la gloriosa resurrección si no se pasa por el camino de la cruz. Y esas dos realidades están injertas en la vida del cristiano, en la vida del creyente. Y la tercera palabra, la esperanza. El texto de la liturgia era la anunciación. Y el Santo Padre retomaba y avivaba en nosotros el don de la esperanza. Y yo creo que hoy, en el contexto de esta epidemia que estamos viviendo y que toda la humanidad padece, debemos de alguna manera vivir la esperanza cristiana.
esa esperanza cristiana que nos impulsa a ser protagonistas de nuestra fe y que de alguna manera se encarna en la presencia de la Virgen María como una mujer de esperanza. Por eso es interesante cuando meditamos o contemplamos a la Santísima Virgen María en su maternidad. No solo fue la alegría y el gozo de decirle sí a las palabras del arcángel, a Dios a través de las palabras del arcángel, sino que fue una maternidad asumida a lo largo de toda su vida. Con la alegría, como nos dice el Papa San Juan Pablo II, ¿no? De acoger a ese niño, nos dice San Lucas, lo envolvió en pañales y lo colocó en aquella cuna, con esa alegría y ese gozo de tener a ese niño entre sus brazos, pero también con el desafío de verle crecer, de acompañarle y aprender a ser discípula de su propio hijo. Creo que esa esperanza es la que nos debe animar también a nosotros, a acoger con alegría a Cristo Eucaristía en nuestro corazón, para que nos permita en nuestra vida cotidiana ser reflejos de su amor y de su misericordia ante el mundo. Podríamos seguir compartiendo este texto, pero si quiere lo dejamos hasta aquí. Si hay alguna pregunta, poder compartir entre nosotros y si no, poder concluir este tema de esta catequesis. Muchísimas gracias, Padre Andrés. Sí, tenemos dos preguntas. ¿Se las hago las dos una vez o la primera respuesta y segunda respuesta? Bueno, la primera pregunta, hermana, trataremos de ver si podemos responder. Vale, Padre. Entonces dice, ¿cómo hacer que el contacto con María nos haga personas eucarísticas? Ok. En la primera parte de esta catequesis, apoyándonos en este texto de San Juan Pablo II, donde dice que hay que matricularnos a la escuela de María como mujer eucarística. El título ya es sugerente, ¿no? Matricularnos a la escuela. Uno va a la escuela a aprender, ¿no? A tener nuevos conocimientos que segundamente le aprenden a abrir la mente y el corazón a nuevas realidades. Creo que esa es nuestra experiencia, ¿no? Cuando nos acercamos a la Santísima Virgen María, vamos asumiendo algunas actitudes que nos permiten vivir con mayor profundidad la Santa Eucaristía. Como María, habíamos dicho, todas esas actitudes que hicimos una síntesis en la primera parte, la mujer de la escucha, mujer del sí, del fiar, disponibilidad constante, mujer que porta a su hijo y es causa de alegría para su prima Santa Isabel, una mujer que evoca en el cántico del Magnífico las maravillas de Dios y que también nosotros estamos llamados a evocar las maravillas de Dios que hace en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad, a ser de alguna manera dóciles también al llamado de la Virgen, como en las bodas de Caná, hacer lo que los diga. Si tenemos amor a la Virgen María, acogeremos su recomendación, que más recomendación es un llamado a acoger. Y eso lo entrelazábamos directamente con la Eucaristía, con las palabras de Jesús, haced esto en conmemoración. Y también al pie de la cruz, ¿no? Su capacidad de estar ahí, en ese momento culminante, también nosotros, aprender de ella para ofrecer en la Eucaristía nuestra vida y unirnos a ese sacrificio. Y otras actitudes que seguramente podemos ir mirando y analizando, que la Virgen María, una mujer oyente, una mujer de la escucha, una mujer del silencio, todas estas realidades que nos permiten vivir la Eucaristía a mayor profundidad. Bueno, Padre, vamos con la segunda pregunta, perdón. Dice, ¿se puede interpretar que en ese difícil momento en el cual Cristo entrega su vida en la cruz, Él está muerto, María sostiene la Iglesia? Claro, María es asociada, ¿no? a ese momento culmen en la vida de Jesús, ¿no? De entregar su vida en la cruz. Nadie le quita la vida, Él la dona, la ofrece, la entrega por la salvación. Y ahí aparece al pie de la cruz su madre, la Santísima Virgen María. Seguramente sería un soporte en ese momento tan álgido de la vida de Jesús, ¿no? Recordemos, si vamos un momento más atrás, Jesús en el huerto de los olivos, ¿no? Ora, Padre.
si es posible que quita este cáliz, pero que se haga tu voluntad. Es decir, es un momento fuerte en la vida de Jesús, y ahí está María. Por lo tanto, también podríamos decir, haciendo una analogía, que la Virgen sostiene a la Iglesia, y así lo ha sostenido, ¿no? A lo largo de la historia. Solo es mirar hacia atrás la historia de la Iglesia y siempre ha estado presente la Virgen María en los momentos importantes de la historia de la Iglesia. Y ha estado presente también en la vida de los creyentes, ¿no? Por eso ese amor tan grande que se desborda a la Santísima Virgen María, ¿no? Que en cualquier lugar donde vayamos encontramos una advocación y donde cada uno quiere darle como su propio apellido a una vocación a la Santísima Virgen María, porque es punto de referencia para todos los creyentes y es punto de referencia en el acontecer de la vida de la Iglesia. Y mucho más en ese momento de cruz. Seguramente en los momentos difíciles que vive la Iglesia y que hacen parte de su acontecer, pues la Santísima Virgen María se convierte en esa estrella que ilumina nuestra vida y que nos permite salir adelante. Bueno, y tenemos una última pregunta, Padre. Dice, ¿qué significa si no hay sangre derramada, el amor es incompleto, con relación a María, mujer eucarística? Mire, hay una cosa interesante, ¿no? El amor implica entrega, renuncia y sacrificio. Creo que lo decía el Padre Jaime en su catequesis cuando nos hablaba un poco de ello, decía, es el amor. No podemos adentrarnos a este gran misterio si no es por el amor. Pero el amor implica compromiso, entrega y sacrificio, ¿no? Cuando alguien ama a una persona, da la vida por esa persona. Cuando alguien ama a una persona, se interesa por esa persona. Cuando alguien ama a una persona, no le es indiferente el sufrimiento, el dolor y la tristeza de la otra persona. Por el contrario, hace suyo el dolor, la tristeza y el sufrimiento de esa otra persona. Por eso ya cuando María ofrece a su hijo en el templo, es el ofrecimiento de ese niño en el templo, que San Juan Pablo II hace una analogía ahí como en el ofertorio dentro de la Eucaristía, aparece la profecía de Simeón, ¿no? Una espada atravesará tu corazón. Por lo tanto, ese acto de amor de ella y de confianza y de felicidad, de confianza al Padre, también se traduce en ofrenda de su vida para la salvación de todos, ¿no? No sé si logro expresarme bien. Sí, Padre. A ver, no sé, aquí hay otra pregunta, Padre, que me voy a permitir leérsela. Dice, falta experimentar la presencia de Cristo y María en la Eucaristía. La manera como participamos pareciera que tocara el último momento con el Ave María que algunos sacerdotes piden al finalizar la Eucaristía. ¿Por qué? Padre tiene el micrófono apagado. No, nosotros nos dimos cuenta que en las bodas de Caná son las últimas palabras de la Virgen, ¿no? Haced esto o no, haced lo que Él os diga. Es el testamento de María. Y es una invitación fuerte, ¿no? A tal punto que los que están ahí están atentos, traen el agua y el Señor lo convierte en vino para que la alegría no falte en esa boda y continúe, ¿no? Y de ahí María aparece como la mujer del silencio, ¿no? Que está ahí, aunque no diga palabra, ahí está presente, ¿no? Yo creo que no estaría bien entendida nuestra espiritualidad, entender a María Eucarística, si la reducimos solo al canto final, que es un canto mariano que algunos acostumbran, o que en otros templos es un canto final, una marcha final, para que la gente se retire, ¿no? Nosotros, por ese amor tan grande a la Virgen, a veces hacemos ese canto, la Santísima Virgen María. Pero no es porque releguemos a la Santísima Virgen María ese último momento y nos acordemos y como por decir, vino y la saludamos en ese momento y se fue. No. Más bien entender
a María Eucarística como todas las actitudes que nos permiten vivir a mayor profundidad la Eucaristía. Y no solo la Eucaristía, sino también hoy hacía referencia, un poco breve y rápido, a nuestra adoración a Jesús Eucaristía cuando está expuesto en nuestros templos o capillas o cuando visitamos el sagrario, ¿no? Son las actitudes de María que nos ayudan a adentrarnos en ese gran misterio. Pero no pensemos que relegamos en la liturgia al final, ¿no? Hay un texto maravilloso que nos habla sobre el culto a la Virgen María. Y yo creo que hacía referencia al iniciar esta catequesis, ¿no? Y en ese texto, de alguna manera, encontramos cómo, después del Concilio Vaticano II, se reforma un poco las fiestas a la Santísima Virgen María durante todo el año litúrgico, se reforman los leccionarios, el breviario, para dar una mayor presencia de la Santísima Virgen María en la celebración de los misterios de Cristo. Y en segundo capítulo de ese texto nos habla de estas actitudes, ¿no? Para vivir un culto eucarístico necesitamos imitar las actitudes de la Santísima Virgen María. Oyente, María de la escucha, María oyente, María que ofrece, María que se hace presente en el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, no es que tengamos que nombrarla en cada momento de la Eucaristía, sino es que nosotros sepamos asumir esas actitudes que tuvo la Santísima Virgen María y que nos permiten adentrarnos en ese gran misterio. Y mire, María es madre de la Iglesia y por lo tanto la Virgen María está presente en cada uno de los miembros de esa Iglesia, que son aquellos que participan de la Eucaristía. Ok, hermano. Padre, muchísimas gracias por esta riqueza que nos ha brindado en torno a María. Usted nos ha hecho caer en cuenta de algo muy bello. Sí, y es que toda la Eucaristía, pues lógicamente representa cada uno de los momentos de la vida de Cristo, pero son momentos de la vida de Cristo en la que María siempre estuvo presente, ¿sí? El escuchar la palabra, en el momento del ofertorio, ofrecer también nuestra vida, así como María ofreció en el templo a Jesús, el momento del sacrificio y también el momento de la resurrección, porque María también participa de este acontecimiento. Y también es muy interesante, Padre, esto que usted ha destacado en María. Si usted no la presentaba desde el documento que ha tomado como guía, que María es educadora en la fe, que María nos enseña la capacidad de acoger, la capacidad de escuchar, que María es una pedagoga en el arte de creer, es la imagen de la iglesia, es el primer sagrario, es la mujer del silencio. Y nos podríamos desbordar toda la noche hablando de las actitudes de María y creo que ese es el reto que nos deja la catequesis del día de hoy. Conocer más a María, amarla más y lo que también usted nos decía, inscribirnos en su escuela para dejarnos formar por ella, porque ¿quién más que ella conoce a Jesús? Entonces, Padre Andrés, muchísimas gracias por estas orientaciones que usted nos ha dado. Gracias por compartir este tema acá de parte de sus fans. Padre, le envían muchos saludos, que qué hermosa catequesis y que esperan verlo pronto también acompañándonos en una nueva catequesis. No, mi agradecimiento es para la comunidad de las hermanas franciscanas de María Inmaculada, a la pastoral que se hace en el santuario y del colegio también. Espero que esta catequesis nos ayude a aumentar en nosotros el fervor, el amor a la Eucaristía y que mejor tener como punto de referente a la Santísima Virgen María, que es educadora en la fe y en el amor a Dios. Para todos, agradecer por estar este tiempo con nosotros, invitarlos a seguir en estas catequesis. Creo que son de gran ayuda. Yo he estado presente en la mayoría de ellos y creo que cada uno nos va dejando un mensaje especial. Creo que cada uno debe ir tomando sus conclusiones y asumiéndolas en su vida. Quisiera antes de despedirme darles la bendición, que el Señor hoy les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz noche para todos y ojalá mañana todos nos podamos volver a encontrar para estas catequesis. Felicidades a todos, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Juan Andrés. También le agradecemos al Ministerio de Música Adoradoras del Redentor. Con ustedes vamos a finalizar esta catequesis, pero antes, pues invitarlos, como ya decía el Padre, a la catequesis del día de mañana, en el cual trataremos a San Francisco y la Eucaristía. Va a estar dirigida por Monseñor Adalberto Jiménez. Él es obispo de una de las diócesis en el Ecuador, así que invitadísimos, no se la pierdan, pero también queremos compartirles ya para finalizar que en este tiempo, pues la comunidad se viste de gala porque también nos unimos en acción de gracias por la fidelidad, la perseverancia y el testimonio de nuestras hermanas que cumplen 25, 50, 60 y 75 años de vida religiosa. El día de mañana, con la gracia de Dios, estaremos celebrando el don de la vida y de la vocación de nuestras hermanas, así que los invitamos a participar de esta Eucaristía solemne que la realizaremos a las 10 de la mañana. Será transmitida por YouTube a través del Santuario Eucarístico de Marías, pero también ustedes podrán encontrar el enlace en nuestra página de Facebook, Santuario Eucarístico de Marías. Así que invitadísimos todos a participar de este gran acontecimiento. Que el Señor los bendiga y que sigamos haciendo todo por amor a Dios y como Él lo quiere. Muchas gracias por su presencia. Nos vamos con el canto final. Decir tu nombre, María, es decir que la pobreza compra los ojos de Dios. Es decir que la promesa sabia leche de mujer. Decir tu nombre, decir tu nombre. Decir tu nombre, María, es decir que el reino viene y es pura provocación. Es decir, solo quien ama es el que conoce a Dios. Decir tu nombre, decir tu nombre, María, María de Nazaret, María de Nazaret, María, María de Nazaret. Decir tu nombre, María, es pura provocación. Es decir, solo quien ama es el que conoce a Dios. Decir tu nombre.